¿Te has sentido alguna vez avergonzado después de caer en el mismo pecado por el que ya pediste perdón? Esa lucha interna que te susurra que ya no hay más oportunidades, que esta vez Dios se cansará de ti. Pero en medio de esa oscuridad, la palabra de Dios resuena con una verdad esperanzadora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esta promesa no es condicional ni limitada. Es un reflejo del carácter inmutable de un Dios que perdona una y otra vez. Hoy profundizaremos en lo que realmente hace Dios cuando caes de nuevo a pesar de tu arrepentimiento. Te mostraremos cómo su misericordia actúa incluso en tus recaídas y cómo puedes volver a levantarte con propósito y dirección. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti incluso en medio de tus fallos? A veces, el dolor más profundo no proviene del pecado en sí, sino de lo que ocurre después, el silencio. Esa sensación de haber fallado de nuevo, de haber prometido cambiar y no haberlo logrado, de haber llorado ante el altar y sin embargo haber caído otra vez. Es un dolor que perfora el alma, una mezcla de vergüenza, desesperanza y miedo a que esta vez Dios ya no escuche, ya no mire, ya no abrace. Es ahí, en ese abismo de debilidad repetida, donde muchos piensan que ya no hay retorno, que el corazón de Dios se cerró. Pero justo en ese lugar es donde comienza a revelarse el amor más escandaloso que existe, el amor de un padre que no te rechaza. La Escritura no es ajena a estos momentos, es más, parece estar escrita precisamente para ellos. En el Salmo 103, 10, 14 se nos revela una verdad que rompe cadenas. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras maldades, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Esta frase, se acuerda de que somos polvo, no es un consuelo pequeño, es una declaración divina de comprensión total. Dios no se sorprende de nuestras caídas, Él no se escandaliza de nuestra fragilidad, Él la conoce, la vio desde el principio y aún así decidió amarnos. Una de las imágenes más conmovedoras de este amor inquebrantable la encontramos en la vida de Pedro, ese hombre que caminó sobre las aguas, que vio transfigurarse a Jesús en el monte, que prometió nunca abandonarlo y que terminó negándolo 3 veces. Pedro no solo pecó, lo hizo después de advertencias claras, lo hizo con conocimiento y lo hizo cuando Jesús más lo necesitaba. ¿Y cuál fue la reacción del maestro? No fue rechazo, no fue distancia, fue restauración. Después de resucitar, Jesús fue a buscarlo. No esperó que Pedro viniera arrastrándose. Fue Él quien se acercó. Y en Juan 21 lo encontramos preparando desayuno en la orilla, llamando suavemente a Pedro y repitiéndole una y otra vez: ¿me amas? No para condenarlo, sino para levantarlo, para recordarle que su caída no había cancelado su llamado. Este relato no es solo una historia pasada, es una ilustración viva del corazón de Dios hacia cada uno de nosotros cuando tropezamos. La vergüenza que sentimos tras pecar de nuevo puede hacernos creer que Dios está harto de nosotros, que su paciencia se agotó. Pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. En Lamentaciones 3, 22, 23, el profeta escribe en medio del dolor: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es decir, cada día, incluso el día después de pecar, su misericordia es nueva. Cada mañana, no importando cuán desordenada fue la noche anterior, Él extiende su mano una vez más. Uno de los mayores errores que cometemos al caer es huir. Nos escondemos como Adán y Eva en el jardín, cubiertos de hojas, creyendo que podemos disimular lo evidente. Pero Dios no vino a buscar perfección, vino a buscar corazones dispuestos.
En Proverbios 24:16 se nos recuerda: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo no es el que nunca cae, es el que decide levantarse una y otra vez. ¿Y qué hace posible esa decisión? La certeza de que Dios no lo rechaza. Esa seguridad que viene no de nuestra fuerza, sino de su amor. El enemigo, sin embargo, es astuto. Sabe que no puede separarnos del amor de Dios, pero sí puede convencernos de que estamos separados. Usa la culpa como una herramienta de distancia. Nos susurra que no somos dignos, que esta vez fue demasiado, que Dios ya cerró la puerta. Pero la Escritura contradice esa mentira de manera radical. En Romanos 8, 38, 39, Pablo declara con valentía: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera tu pecado reincidente puede separarte de ese amor, porque no depende de ti, depende de Él. Cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, sabía que su mensaje escandalizaría. Un joven que exigió su herencia en vida, una manera simbólica de decir: ojalá estuvieras muerto, que malgastó todo en placeres y terminó comiendo algarrobas con los cerdos, decide regresar, no por amor, sino por hambre. Planea un discurso de autohumillación, dispuesto a ser esclavo. Pero antes de que pueda terminarlo, el padre corre hacia él. Corre, no camina, no espera, corre, y lo cubre con su abrazo. Le da un anillo, un vestido, un banquete. No lo interroga, no le exige explicaciones, solo lo restaura. Y ese padre no es una metáfora vaga, es una representación precisa del corazón de Dios. En Isaías 54:10 se nos promete: aunque se aparten los montes y tiemblen las colinas, mi amor por ti no se apartará, ni se romperá mi pacto de paz, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Estas no son palabras poéticas vacías, son declaraciones de una fidelidad que no depende de nuestro comportamiento, sino de su carácter. Un carácter que es paciente, compasivo y profundamente comprometido con nuestra restauración. Muchas veces lo que más necesitamos no es que alguien nos diga que pecamos, ya lo sabemos. Lo que necesitamos es saber que todavía hay un camino de regreso, que no hemos sido expulsados del hogar, que la mesa sigue puesta, que el Padre todavía nos llama hijos. Y eso es exactamente lo que la gracia hace. No niega la realidad del pecado, pero la enfrenta con una respuesta aún más poderosa: el perdón continuo. En Hebreos 4, 15, 16 se nos da una invitación inigualable. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese acércate confiadamente es más radical de lo que parece. Significa que incluso cuando todo en ti quiere alejarse, huir, esconderse, el cielo te llama a entrar. No como un extraño, sino como un hijo que ha sido esperado. Imagina por un momento a un niño que ha roto algo valioso en casa. Sabe que su padre lo verá, que no puede esconder el desastre. Tiene miedo, pero cuando el padre entra, en lugar de un grito, hay una sonrisa compasiva, una mano extendida, una promesa: vamos a arreglarlo juntos. Así es Dios. Él no ignora el pecado, pero tampoco te abandona en él. Se arremanga y entra contigo al proceso de restauración. Te toma de la mano y paso a paso te enseña a caminar de nuevo. Jesús no vino por los que se sienten fuertes, vino por los enfermos, los quebrantados, los que no logran sostenerse solos. Él mismo lo dijo en Marcos 2:17: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cada vez que pecas y vuelves arrepentido, no estás fuera del alcance de su amor. Estás exactamente en el lugar donde Él opera con mayor poder. El rey David, después de su pecado con Betsabé, clamó en el Salmo 51:
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y Dios lo escuchó, lo restauró, lo volvió a usar, porque el amor de Dios no es transaccional, no depende de lo que haces, depende de quién eres para Él, y para Él sigue siendo su hijo. El miedo al rechazo muchas veces nos hace caminar con una espiritualidad superficial, escondiendo nuestras luchas, aparentando una santidad que no sentimos. Pero Dios no bendice una máscara, bendice la verdad. Y si te atreves a presentarte tal como eres, con tus caídas repetidas, tus promesas rotas, tus lágrimas viejas, Él no solo te recibirá, te abrazará y comenzará contigo de nuevo. Este es el mensaje que necesitas recordar cada vez que caes. No eres un caso perdido, no has agotado la gracia, no eres la excepción a la misericordia. El mismo Jesús que levantó a Pedro, que recibió al hijo pródigo, que perdonó a la mujer sorprendida en adulterio diciéndole, ni yo te condeno, es el mismo que hoy te mira y te dice, levántate. Porque su amor no depende de tu constancia, sino de su compromiso eterno contigo. Y si alguna vez dudas de esto, mira la cruz, porque fue ahí, en ese madero ensangrentado, donde Dios gritó al universo entero, te amo, incluso así, incluso con tus caídas, tus repeticiones, tus tropiezos. Jesús no murió por una versión perfecta de ti, murió por ti tal como eres. Y eso, más que cualquier otra cosa, es prueba de que no te rechaza. Te espera, te busca, te llama. Así comienza el verdadero camino de restauración, no desde la condena, sino desde el amor. Desde ese punto de encuentro donde Dios te mira a los ojos, conoce cada parte de tu historia y aún así extiende su mano para levantarte. Porque eso es lo que Él hace cuando te arrepientes y pecas de nuevo. No se aleja, se acerca más. El corazón humano tiene una capacidad profunda para sentir remordimiento, pero el remordimiento por sí solo no transforma. Lo que cambia verdaderamente nuestra condición ante Dios es el arrepentimiento sincero, ese que nace desde lo más profundo del alma, no como reacción al castigo, sino como respuesta al amor herido. Muchos, al reincidir en un pecado, se quedan atrapados en un ciclo de culpa sin transformación. Lloran por lo que hicieron, pero no caminan hacia una renovación. Sin embargo, la Escritura deja claro que Dios no busca castigar al que cae, sino restaurar al que se arrepiente con un corazón verdadero. El Salmo 51, escrito por David después de su pecado, se convierte en una de las representaciones más crudas y sublimes del arrepentimiento genuino. No hay justificaciones, no hay excusas, solo una súplica humilde. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David había sido confrontado por el profeta Natán y en vez de endurecerse, reconoció su falta sin rodeos. El verdadero arrepentimiento se manifiesta cuando ya no nos defendemos, cuando abandonamos el deseo de justificarnos y nos rendimos ante la verdad. David sabía que había herido el corazón de Dios y lo expresó así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese reconocimiento, lejos de alejar a Dios, lo atrajo, porque Dios no rechaza al corazón quebrantado y contrito. Esa es una promesa. Así lo afirma el mismo David más adelante. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estas palabras no son un consuelo abstracto, son una garantía celestial. Cuando el arrepentimiento es sincero, cuando nace del dolor de haber ofendido a un Dios santo y amoroso, no hay castigo que nos espere, sino una restauración profunda que solo Él puede obrar. Jesús mismo ilustró este principio en la parábola del fariseo y el publicano. Ambos subieron al templo a orar. El fariseo se justificaba a sí mismo, agradeciendo por no ser como los demás. Pero el publicano ni siquiera alzaba su rostro, golpeaba su pecho y decía: Dios,
ten piedad de mí, pecador. Y fue ese, el que reconoció su culpa sin maquillajes, el que descendió a su casa justificado. La justificación no viene por la apariencia de rectitud, sino por la humildad de un corazón que no oculta su culpa delante de Dios. Este relato, contado por el mismo Jesús en Lucas 18, no solo enseña una verdad doctrinal, sino que revela cómo piensa el cielo. Dios no busca palabras elocuentes ni defensas bien estructuradas, sino verdad en lo íntimo. El arrepentimiento verdadero no es emoción superficial, es un cambio de dirección. La palabra en griego utilizada en el Nuevo Testamento, metanoia, implica un giro completo, una transformación del pensamiento que se traduce en acciones distintas. No es simplemente sentir tristeza por el pecado, sino aborrecerlo y desear no volver jamás a él. Esta clase de arrepentimiento produce frutos. No se queda en palabras, se manifiesta en una vida que, aunque imperfecta, camina ahora con otra intención, con un nuevo norte. En 2 Corintios 7:10, Pablo escribe: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que encierra, que paraliza, que ahoga, pero hay otra que libera, que regenera, que nos lleva de vuelta a la vida. Cuando alguien peca y luego se arrepiente de corazón, el cielo responde. Jesús enseñó que hay gozo delante de los ángeles por un solo pecador que se arrepiente. Este gozo no es un acto simbólico, es una celebración real que ocurre en las esferas celestiales, porque cada vez que un hijo se vuelve al Padre, aún después de haberle fallado, el reino se alegra. La gracia de Dios no se ofrece para los perfectos, sino para los que reconocen su necesidad. Es por eso que Jesús fue tan firme con los hipócritas religiosos y tan compasivo con los quebrantados, porque uno fingía santidad, mientras el otro anhelaba ser sanado. En Ezequiel 18, Dios declara con claridad: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Declara el Señor Dios. ¿No quiero más bien que se aparte de sus caminos y viva? El corazón de Dios no es vengativo, no espera la caída para aplicar juicio, sino para extender misericordia. Él no se complace en la pérdida del pecador, se goza en su regreso. Ese es el espíritu del Evangelio. Y esta verdad debe ser el fundamento sobre el cual se levanta quien ha caído. Saber que Dios no busca aplastarte por haber tropezado, sino abrazarte cuando vuelves con sinceridad. Jesús confrontó a una generación que honraba a Dios con los labios, pero cuyo corazón estaba lejos, porque el arrepentimiento que Dios desea comienza en el corazón. No es un discurso ni un acto público, es una rendición interior. Cuando el hijo pródigo decidió volver a casa, no solo estaba buscando comida, había sido quebrado por la realidad de sus decisiones. Reconoció que había pecado contra el cielo y contra su padre. No pidió privilegios, solo deseó volver al lugar del que sabía que se había alejado. Y el padre, al verlo de lejos, corrió a su encuentro. Esa escena es la imagen perfecta de lo que Dios hace cuando el arrepentimiento es real. No espera explicaciones, no exige una lista de promesas, simplemente abraza. La restauración que viene del arrepentimiento verdadero es completa. Dios no solo perdona, restaura dignidad, limpia la conciencia, renueva el espíritu. En Isaías 1:18, el Señor declara: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esta promesa no está dirigida a los justos, sino a los que se atreven a presentarse ante Él con toda su suciedad, creyendo en la limpieza que solo Él puede otorgar. Y esa limpieza no es parcial, es total. Uno de los errores más comunes entre quienes pecan repetidamente es creer que tienen que demostrar su arrepentimiento para ser aceptados de nuevo por Dios. Pero el arrepentimiento verdadero no es una obra humana.
Es una respuesta del corazón a la obra previa de la gracia. Es Dios quien inicia ese proceso. Es su Espíritu quien convence de pecado. No es el hombre el que, por sus propios méritos, logra arrepentirse. Es Dios quien en su amor despierta el anhelo de volver. Por eso, cada vez que alguien siente ese deseo de arrepentirse, es señal de que Dios no se ha alejado, sino que sigue obrando. Aún en medio de la suciedad, su voz sigue llamando. En Joel 2, 12, 13 se escucha un llamado que aún resuena. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. No se trata de apariencias, no se trata de actos externos. Se trata de un corazón que al quebrarse se vuelve receptivo a la sanidad divina. Cuando un creyente vuelve a caer, puede sentirse tentado a retirarse, a callar, a desaparecer del camino de la fe por vergüenza. Pero es precisamente en esos momentos donde el arrepentimiento sincero abre una puerta que el pecado no puede cerrar. No importa cuántas veces se haya tropezado. Si el corazón se vuelve al Padre, la respuesta del cielo será siempre la misma: restauración. No porque Dios ignore el pecado, sino porque el sacrificio de Cristo ya pagó por él. La sangre de Jesús no cubre solo los pecados pasados, sino también los presentes y futuros. Y esta verdad no es licencia para pecar, sino fundamento para levantarse. El apóstol Juan en su primera carta dejó una de las promesas más poderosas para quienes vuelven arrepentidos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es un ritual, es un acto de honestidad delante de Dios. Es abrir el corazón sin reservas, sabiendo que al otro lado no hay un juez impaciente, sino un Padre dispuesto a perdonar. No hay pecado que supere el poder del arrepentimiento sincero. No hay mancha que la sangre de Cristo no pueda limpiar. La restauración no es un privilegio para unos pocos, es una oferta extendida a todo aquel que al pecar decide volver con el corazón desnudo. Y cuando eso ocurre, el cielo no responde con condena, sino con abrazo. Porque lo que Dios hace cuando te arrepientes y pecas de nuevo no es cerrar la puerta, sino abrir sus brazos. Y en esa verdad se encuentra la esperanza de todo corazón quebrantado. Cuando se habla del pecado y del arrepentimiento, muchas veces la atención se enfoca únicamente en el dolor de la caída o en el acto de volver a Dios. Sin embargo, hay una dimensión profunda que permanece oculta a simple vista: lo que ocurre después, lo que Dios hace con esas caídas, lo que Él es capaz de construir desde el mismo lugar donde nosotros solo vemos ruina. Porque cuando te arrepientes, aún habiendo pecado de nuevo, Dios no solo te perdona, Él transforma tu caída en una herramienta para tu crecimiento espiritual. Esa verdad puede parecer impensable para una mente que todavía se debate entre la culpa y la vergüenza, pero es precisamente en ese espacio de quiebre donde comienza la obra más refinada del Espíritu. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que no alcanzaron la madurez en la cima de sus triunfos, sino en la profundidad de sus derrotas. Fue en la debilidad donde Dios hizo nacer fuerza, en la confesión donde reveló propósito, en el dolor donde comenzó la sanidad. Y es así como opera en la vida de cada uno de sus hijos, tomando las cenizas y formando belleza. Lo que parece un final, bajo sus manos se convierte en el inicio de un camino distinto, más profundo, más lleno de dependencia y fe genuina. Porque Dios no desperdicia el quebranto de un hijo arrepentido, lo convierte en semilla de transformación. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de esto. Antes de ser un instrumento de edificación para la iglesia, fue un perseguidor violento.
Su historia, marcada por una oposición abierta al Evangelio, se convierte en uno de los relatos más poderosos de conversión y propósito. Pablo no negó su pasado, no lo escondió, lo utilizó como un testimonio viviente de la gracia. En sus cartas no dejó de recordar quién fue, no por vergüenza, sino porque entendía que lo que Dios había hecho con él era una muestra del poder transformador que sigue obrando en quienes se vuelven a él, incluso después de haber sido enemigos de la fe. En 2 Corintios 12:9, Pablo revela una declaración divina que cambia la perspectiva del dolor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no son solo consuelo, son un principio espiritual. La debilidad reconocida se convierte en el escenario donde el poder de Dios actúa con mayor plenitud. No se trata de glorificar el pecado, sino de aceptar que cuando uno cae y luego se rinde de verdad, el resultado no es solo perdón, sino una mayor revelación de la dependencia total que debemos tener en Dios. La autosuficiencia es enemiga del crecimiento espiritual. Y muchas veces, solo en el suelo es cuando lo entendemos de verdad. Hay procesos que solo se activan cuando reconocemos nuestra fragilidad. No es que Dios necesite vernos caer para tratarnos, pero muchas veces es en el derrumbe donde nuestra resistencia se desarma, donde nuestro orgullo se quiebra y donde el corazón se vuelve verdaderamente moldeable. El profeta Isaías lo expresó de manera contundente en el capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y el barro, cuando se endurece, necesita ser quebrado para ser moldeado otra vez. Esa es una de las grandes razones por las que Dios no solo perdona al que peca y se arrepiente, sino que también lo forma de nuevo desde ahí, enseñándole verdades que de otra forma jamás habría comprendido. No hay profundidad espiritual sin quebranto. Y no hay quebranto más revelador que aquel que sigue a una recaída dolorosa, porque ese momento, cuando has vuelto a fallar y decides aún así regresar a Dios, es una escuela sagrada. Es en ese instante donde se te abre una ventana al carácter de Dios que va más allá de la teoría. Ya no es el Dios que amas desde la comodidad, sino el Dios que te sostiene cuando estás roto, el que te limpia sin cansancio, el que sigue hablando cuando tú mismo ya no crees que mereces oír su voz. La transformación espiritual que nace del arrepentimiento repetido y sincero es una de las más sólidas, precisamente porque no está construida sobre la ilusión de una fuerza propia. Está fundada sobre la verdad de que solo Dios puede mantenernos en pie. El salmista lo reconocía con humildad cuando escribía en el Salmo 42: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí no hay mérito personal, no hay esfuerzo humano glorificado. Hay una confesión abierta de que fue Dios quien hizo todo. Fue Él quien intervino, Él quien levantó. Cuando el creyente atraviesa por el valle de la caída repetida, Dios no lo observa con desdén. Al contrario, comienza un trabajo interno que suele ser invisible para los ojos externos, pero que es profundamente real. El Espíritu empieza a enseñar desde el dolor, a redirigir desde la debilidad, a profundizar la fe en terrenos donde antes solo había entusiasmo superficial. Y esa obra produce un carácter firme, probado, auténtico. Romanos 5, 3, 4 lo confirma cuando dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este proceso no se inicia desde la perfección, sino desde la herida. No es en el lugar del éxito donde muchos han aprendido la perseverancia, sino en el lugar del quebranto restaurado. Dios conoce los rincones del alma
donde aún hay estructuras que necesitan ser demolidas para edificar algo eterno. Y muchas veces utiliza nuestras propias caídas como herramientas para ese trabajo. No porque Él quiera que pequemos, sino porque cuando caemos y volvemos con sinceridad, Él redime incluso eso. Su poder no solo cubre la falta, la transforma, la convierte en una lección viva, en un testimonio silencioso, en una marca que no es de vergüenza, sino de gracia. Lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo transforma en fundamento para edificar. La paciencia de Dios con los que tropiezan no es una licencia para pecar, es una oportunidad para madurar. Es una muestra de que su amor va más allá de nuestro entendimiento. En Hebreos 12:6 se nos recuerda que el Señor al que ama, disciplina. Esta disciplina no es castigo vengativo, es guía, es corrección amorosa, es una intervención directa que busca formar en nosotros un carácter santo. Y esa formación muchas veces viene después de haber fallado, no antes. Porque es ahí donde el corazón está más receptivo, más vulnerable, más consciente de su necesidad. Al permitirnos ver nuestra fragilidad y al mismo tiempo sentir la constancia del amor de Dios, se inicia un proceso de santificación profundo. Uno que ya no depende de emociones, sino de convicciones. Uno que no se mueve con el entusiasmo del principio, sino con la certeza del que ha sido restaurado más de una vez. Este es el tipo de fe que resiste el tiempo, que no se quiebra ante la adversidad, que sabe que ha sido levantado por la mano de Dios y por eso camina con humildad. La transformación que Dios opera en quienes caen y se arrepienten de nuevo no siempre es visible de inmediato. A veces es silenciosa, progresiva, interna, pero es real. El fruto empieza a notarse en cómo se responde ante la tentación, en la forma de mirar a los demás con mayor compasión, en la profundidad con la que se ora, en la dependencia con la que se vive. Ya no hay confianza en la carne, ya no hay orgullo espiritual, solo hay gratitud y reverencia, y eso es madurez. La obra del Espíritu no se detiene ante la reincidencia. Sigue moldeando, sigue enseñando, sigue perfeccionando, porque Dios no se da por vencido con sus hijos. No abandona el proceso por un tropiezo. Él es el alfarero que si ve una grieta, no desecha la vasija, la vuelve a formar, la rediseña, la fortalece. Jeremías 18 lo ilustra con precisión. El profeta es llevado a la casa del alfarero y observa cómo, cuando la vasija se echó a perder en sus manos, él no la descartó, la hizo otra vez. Y fue de esa segunda formación que surgió una obra mejor. Esa es la obra que Dios quiere hacer en cada corazón arrepentido. Una obra que no solo perdona, sino que transforma. Que no solo limpia, sino que edifica. Que no solo restaura, sino que eleva. Cada caída que termina en un arrepentimiento sincero se convierte en una oportunidad para que Dios desarrolle una fe más firme, una sensibilidad más aguda a su voz, un carácter más parecido al de Cristo. Y esta transformación no es abstracta, se manifiesta en la vida diaria, en las decisiones pequeñas, en las reacciones, en la forma de tratar al prójimo, en la capacidad de perdonar, en la disposición de servir. El creyente que ha caído y ha sido restaurado varias veces suele ser también el más compasivo, el más paciente, el más humilde, porque sabe lo que es haber sido levantado. Y esa conciencia lo convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios, no por su elocuencia, sino por su autenticidad. No por su historial perfecto, sino por su dependencia constante del Salvador. La gracia no solo nos limpia, nos forma. Y en cada proceso de arrepentimiento sincero, incluso tras una recaída, Dios está formando algo eterno. Lo que Él hace cuando pecas de nuevo y te arrepientes, no se limita a perdonarte, va más allá.
Él trabaja desde ese momento para moldearte, para madurarte, para equiparte, porque donde tú ves solo un error, Él ve un nuevo punto de partida. Hay una pregunta que muchos se hacen, aunque pocos se atreven a pronunciarla en voz alta: ¿hasta cuándo me va a perdonar Dios? ¿Cuántas veces más puedo arrepentirme antes de que Él diga basta? Y detrás de esa pregunta hay una angustia silenciosa, la sensación de estar jugando con la gracia, de estar cruzando un límite invisible que en algún momento nos dejará fuera. Pero cuando se examina la naturaleza de Dios, tal como es revelada en la Escritura, lo que se encuentra no es un límite humano, sino una paciencia que desconcierta, una misericordia que no se agota, una fidelidad que no cambia. Dios no se cansa de perdonarte, pero sí desea profundamente tu transformación. Esa es la tensión sagrada en la que el alma arrepentida debe aprender a caminar. El corazón de Dios no está condicionado por nuestros ciclos de debilidad. Él no reacciona con frustración como lo haría un hombre. La palabra no presenta a un Dios exasperado por nuestras recaídas, sino a un Padre dispuesto a levantarnos siempre que volvamos con sinceridad. En Miqueas 7:18 se declara con asombro: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios se deleita en perdonar. No lo hace como un acto forzado, sino como una expresión natural de su carácter. El perdón en Dios no es una reacción, es su esencia. Y sin embargo, esa misma misericordia que perdona una y otra vez no es permisiva ni indiferente. No busca únicamente cubrir, sino también sanar. No se limita a consolar, también purifica. No hay contradicción en esto. El amor verdadero no solo abraza, también corrige. No porque se canse, sino porque anhela vernos crecer. El perdón de Dios no es una manta que esconde el pecado, es una obra viva que transforma el alma. Cuando el creyente tropieza y regresa, no es para que permanezca en el mismo estado, sino para que comience a ser renovado desde dentro. La gracia no está en conflicto con la transformación, al contrario, es su raíz. Tito 2:11-12 lo afirma con claridad: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solo salva, también enseña. Y lo que enseña no es conformismo espiritual, sino una vida nueva. La gracia que perdona es la misma que capacita. La que levanta es la que fortalece. Y si bien Dios no se cansa de perdonar, tampoco está interesado en dejarnos iguales. Su intención no es que sigamos repitiendo el mismo ciclo, sino que aprendamos a caminar en libertad real. La paciencia de Dios es inmensa, pero no es inerte. Está llena de propósito. En 2 Pedro 3:9 se expresa esta verdad: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia no es permisividad, es una espera activa, un espacio abierto para el cambio, una oportunidad sostenida para volver y comenzar de nuevo. No hay en ella indiferencia, sino intencionalidad. El deseo de Dios es que el arrepentimiento nos lleve a una transformación visible y permanente. El problema muchas veces no es que Dios se haya cansado de perdonar, sino que el creyente se ha acostumbrado a ser perdonado sin buscar ser transformado. El peligro de vivir con la seguridad de la gracia sin abrazar el llamado al cambio es que se corre el riesgo de trivializar el sacrificio. En Hebreos 10:26-27 se advierte con severidad: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta no es una amenaza vacía, sino una advertencia sobre la actitud del corazón.
Dios no se cansa de perdonar, pero el alma que desprecia la gracia con una vida obstinadamente rebelde se endurece y llega a un punto en que ya no puede responder a esa gracia como antes. Por eso es urgente comprender que cada acto de perdón recibido es una oportunidad para una transformación más profunda. Cada vez que Dios te restaura, lo hace con el anhelo de que esa restauración produzca fruto. El perdón es el comienzo de un proceso, no su final. Y cuando el arrepentimiento es genuino, produce frutos dignos, como lo predicaba Juan el Bautista. No son solo palabras, es una disposición del alma a ser moldeada. Dios no busca perfección inmediata, pero sí un corazón dispuesto a dejarse formar. En Ezequiel 36, el Señor promete: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No se trata solo de perdonar la mancha del pecado, sino de cambiar la fuente misma del deseo. Dios quiere algo más que arrepentimiento repetido. Quiere un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo no nace por esfuerzo humano, sino por rendición total. Por eso cuando Dios perdona, también ofrece su espíritu para sostener ese cambio. El perdón prepara el terreno, pero es el Espíritu quien siembra y da fruto. Dios no se cansa de perdonarte porque su amor es eterno, pero cada vez que te perdona, también te llama con más fuerza a dejar atrás lo que una y otra vez te ha hecho tropezar. El amor de Dios no es una excusa para permanecer atado, sino una invitación constante a caminar en libertad. En Romanos 6, 1, 2, Pablo plantea una pregunta contundente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No porque la gracia se acabe, sino porque el corazón regenerado no puede seguir cómodo en lo que ya ha sido perdonado. El pecado deja de ser tolerable no por temor al castigo, sino por amor al que tanto nos ha perdonado. Cada proceso de perdón que Dios ofrece tiene como fin llevarte más cerca de su carácter. No hay verdadero cristianismo sin transformación. La fe que no produce cambio es fe incompleta. Santiago lo expresa sin rodeos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La obra de Dios en el corazón de quien cae y se levanta no termina en el perdón. Comienza ahí y se extiende a una transformación que toca todas las áreas de la vida. No se trata de lograr un estado de pureza inquebrantable, sino de caminar hacia una madurez que refleje cada vez más al Hijo. Por eso, quien se arrepiente de nuevo, aunque sea por el mismo pecado, debe venir a Dios con la certeza de que será perdonado, pero también con la disposición de permitirle actuar en lo profundo. No es suficiente con volver a pedir perdón. Es necesario abrir el corazón para que Él arranque las raíces del pecado. Porque mientras el acto sea cortado, pero la raíz permanezca, el ciclo se repetirá. La transformación que Dios busca no es superficial, es radical. Es interna, es duradera. La bondad de Dios no está diseñada para ser abusada, sino para llevarnos al cambio. Romanos 2:4 lo dice así: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? No es el temor el que conduce al cambio verdadero, es la bondad. Es mirar todo lo que Dios ha hecho por ti y entender que seguir en el mismo camino sería negar el amor recibido. El perdón sin transformación no es una obra completa. El objetivo del cielo no es solo limpiarte, sino renovarte. En la mente de Dios no hay contradicción entre amor inagotable y exigencia de santidad. Es precisamente porque te ama que no quiere dejarte en el estado en que te encontró. La transformación es la consecuencia lógica del verdadero perdón. Y cada vez que vuelves a caer y te levantas, Él lo permite no solo para restaurarte, sino para hacer algo nuevo en ti. Cada caída que termina en arrepentimiento sincero es también una oportunidad para que el Espíritu avance en áreas donde antes no tenía lugar. Esta es la obra progresiva de la gracia. Perdona hoy, transforma mañana, santifica cada día.
Es una labor constante, paciente, persistente, y es una obra que no se rinde. Dios no se cansa, pero no por eso deja de llamar con firmeza. La voz del Espíritu no se apaga, aunque tampoco grita. Susurra en medio de cada caída: este no es tu lugar, hay más para ti. Y esa voz, si se escucha con atención, conduce siempre al mismo destino: una vida más plena, más libre, más parecida a Cristo. Dios no abandona al que tropieza, pero tampoco consiente que permanezca en la misma condición. Su amor no es cómodo, es redentor. No se limita a perdonar errores, transforma corazones. Cada vez que extiende su perdón, lo hace con la intención de guiarte hacia una existencia distinta, marcada por una nueva manera de pensar, de hablar, de actuar, de desear. Esa es la promesa de la vida nueva en Cristo. No una vida sin fallas, pero sí una vida que ya no se conforma con el pecado. El alma que ha sido perdonada muchas veces debe llegar a entender que la paciencia de Dios es un llamado, no una excusa. Que cada acto de gracia es también una semilla de transformación. Y que cada caída perdonada es una invitación a madurar, a fortalecer la fe, a vivir con mayor reverencia. No hay culpa en quien se arrepiente sinceramente, pero sí hay una responsabilidad, la de permitir que ese perdón haga su obra completa. Y esa obra siempre apunta a la transformación, porque lo que Dios hace cuando te arrepientes y pecas de nuevo no es solo devolverte al punto de partida, es llevarte más allá, no para que repitas el mismo camino, sino para que recorras uno nuevo. No para que permanezcas en el mismo nivel espiritual, sino para que crezcas en gracia, en sabiduría, en carácter. Esa es la meta. Y Dios, con infinita misericordia, nunca se cansa de perdonarte, pero tampoco dejará de llamarte a ser transformado. Uno de los obstáculos más profundos que enfrentan quienes se arrepienten tras haber pecado de nuevo no es el juicio de Dios, sino la acusación persistente del enemigo. No es la voz del cielo la que condena al corazón arrepentido, sino la insistencia del adversario en mantener al creyente bajo el peso de una culpa paralizante. Y es precisamente en este terreno espiritual donde se libra una de las batallas más silenciosas pero determinantes: distinguir entre la culpa que esclaviza y la convicción que redime. Porque lo que Dios hace cuando te arrepientes no es acusarte, es acercarte. Y lo que Satanás busca hacer no es mostrarte tu pecado para guiarte al arrepentimiento, sino hacerte creer que ese pecado te separa para siempre. La Escritura advierte que el diablo es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Su estrategia no cambia, utiliza la verdad de la caída, pero la tuerce para anular la verdad del perdón. Te recuerda lo que hiciste, pero oculta lo que Dios ya hizo en la cruz. Te muestra tu culpa, pero oculta la gracia. Y si logra que mires más tu error que la misericordia divina, entonces logra que te detengas, que te alejes, que te desconectes del amor que puede restaurarte. Pero el Espíritu de Dios no acusa, Él convence. En Juan 16:8, Jesús enseña que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción no destruye, ilumina, no aplasta, despierta. Es una obra del cielo diseñada para guiarte hacia los brazos del Padre, no para empujarte al rincón de la vergüenza. La convicción del Espíritu te muestra lo que está mal, pero al mismo tiempo te revela la esperanza de cambio. Te señala el error, pero también te abre el camino al perdón. Por eso, una de las señales más claras de que Dios sigue obrando en tu vida, incluso después de haber fallado, es que su Espíritu no deja de hablarte, no deja de tocar tu conciencia, no deja de llamar a tu puerta. El enemigo siempre buscará distorsionar esa voz, disfrazando su acusación como una aparente justicia. Pero su meta no es restaurarte, sino alejarte. Es importante entender que el dolor que viene del Espíritu Santo es un dolor que te hace volver, mientras que la culpa que viene del enemigo es un dolor que te hace huir. La convicción lleva a confesión, la culpa lleva al ocultamiento.
Uno produce libertad, el otro esclavitud. En 1 Juan 3:20 se nos recuerda: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Aun cuando sientas que tu propio corazón te acusa, hay una verdad superior. Dios conoce tus luchas, tus intenciones, tu arrepentimiento. Y si Él te ha perdonado, no hay acusación que pueda anular esa obra. Romanos 8:33-34 lo declara con poder: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La justificación no depende de tu desempeño, sino del sacrificio de Cristo. No eres justificado porque lo hiciste bien, sino porque Él pagó tu deuda. Esa es la base de tu libertad. Cuando has pecado y te has arrepentido, puede que la culpa no desaparezca de inmediato, pero la fe no camina según sentimientos, sino según lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esa fidelidad no está basada en la gravedad del pecado, sino en la obra eterna de Cristo. Por eso, aunque tu alma tiemble por la caída, debes aprender a resistir la voz del acusador con la verdad de la palabra. Efesios 6 habla de la armadura de Dios, y entre sus piezas menciona el yelmo de la salvación. Esa imagen no es casual. El yelmo cubre la cabeza, la mente, el lugar donde operan los pensamientos, donde se alojan los recuerdos, donde se alimentan las dudas. Porque la batalla del que se arrepiente muchas veces no está en lo visible, sino en lo interno. Y ahí, en lo profundo del pensamiento, es donde hay que levantar el escudo de la fe y la espada del Espíritu. No para negar la realidad del pecado, sino para declarar la realidad mayor del perdón. Satanás quiere que recuerdes lo que hiciste para que olvides quién eres. Pero Dios te recuerda quién eres para que tengas la fuerza de no repetir lo que hiciste. Uno te ata al pasado, el otro te impulsa al futuro. Uno te define por tu error, el otro te afirma en tu identidad como hijo. Y si logras escuchar con claridad la voz del cielo por encima de la voz de la acusación, entonces podrás caminar, aunque herido, hacia una restauración plena. No se trata de minimizar el pecado ni de buscar excusas. Se trata de reconocer que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No porque ahora seas impecable, sino porque en Él ya eres aceptado. Esa verdad no debe usarse como licencia para pecar, sino como ancla para no ceder al desaliento. Cuando sabes que Dios no te acusa, puedes resistir la culpa. Cuando sabes que te llama por tu nombre y no por tu error, puedes avanzar. Lo que Dios hace cuando te arrepientes y pecas de nuevo es redirigirte con misericordia, mientras el enemigo intenta condenarte con memoria selectiva. Pero tú no vives según el recuerdo de tu caída, sino según la promesa de tu restauración. Y esa promesa no depende de cuán firme te sientas, sino de cuán fiel es Él. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y donde hay un corazón quebrantado, el cielo jamás se aleja, Dios permanece. Y si Él no te acusa, ¿quién podrá hacerlo? Cuando el corazón arrepentido vuelve a Dios, muchas veces lo hace con una carga tan pesada que apenas puede creer en un nuevo comienzo. El alma herida por su propia debilidad tiende a pensar que ha perdido su lugar, que el propósito original fue cancelado, que ya no hay nada nuevo por construir. Sin embargo, cada regreso a Dios no solo es un acto de perdón, es una declaración del cielo que afirma: aún hay propósito. Lo que parece el final se convierte en un nuevo punto de partida. No hay caída que destruya el diseño divino cuando hay un corazón que se humilla sinceramente ante el Padre. En la parábola del hijo pródigo, el joven no volvió esperando recuperar su posición, solo deseaba sobrevivir. Pero el padre no lo recibió como un esclavo, le devolvió su identidad, su dignidad y su lugar. Esa restauración fue inmediata, total, sin condiciones previas. Así actúa Dios. Él no solo repara, también relanza. No solo limpia, también restablece.
Y ese restablecimiento incluye un propósito renovado, no uno menor, no una segunda opción de menor valor, sino un nuevo encargo que parte desde la experiencia del quebranto, pero que es alimentado por la profundidad de la gracia. El apóstol Pedro vivió esta verdad. Después de haber negado al Señor en el momento más crucial, fue restaurado por el mismo Jesús con una pregunta repetida que no buscaba información, sino reafirmación. ¿Me amas? Y tras la tercera respuesta afirmativa, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. No fue un llamado a cargar con la culpa, sino a liderar con compasión. Pedro no solo fue perdonado, fue empoderado. No se quedó atado a su error, fue enviado con una misión más firme que nunca. Esa es la lógica del reino. Donde el mundo ve fracaso, Dios ve terreno fértil para su gloria. Isaías 43, 18, 19 confirma esta dinámica del cielo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios no solo borra el pecado, Él abre caminos donde antes hubo estancamiento, ríos donde hubo sequía. Cada regreso genuino es una plataforma para algo nuevo. No es un retroceso, es un avance revestido de humildad, marcado por cicatrices que no son prueba de derrota, sino de supervivencia y gracia. La restauración que Dios opera no se limita al alma individual. Él también restaura el propósito que parecía perdido. No lo remienda, lo transforma. En Joel 2:25, el Señor promete: y os restituiré los años que comió la oruga. Incluso el tiempo que parece desperdiciado bajo el peso del pecado puede ser redimido. Cada día vivido lejos del diseño de Dios no cancela su plan, solo amplía el testimonio que Él puede usar para mostrar su fidelidad. El pecado nunca tiene la última palabra. La redención siempre habla más fuerte. Cuando te arrepientes y vuelves a Dios, no lo haces para ser colocado en un rincón seguro, alejado del plan. Lo haces para ser restaurado y reactivado. Y esa reactivación no ocurre por mérito, sino por gracia. Dios no busca a los más firmes, sino a los más rendidos. No llama a los que nunca caen, sino a los que aún después de caer siguen diciendo: heme aquí. Ese corazón humilde y renovado es el instrumento que el cielo utiliza para avanzar sus propósitos en la tierra. Y cada vez que vuelves, Dios no solo te recibe, te envía. Porque donde hay arrepentimiento genuino, hay una nueva historia por escribir. Y Él sigue siendo el autor. Cuando vuelves a Dios con el corazón roto por haber fallado de nuevo, no solo estás regresando a un punto seguro, estás entrando en un territorio santo donde la misericordia se convierte en escuela y la presencia de Dios se manifiesta con una ternura que solo el quebranto auténtico puede experimentar. Porque lo que Dios hace en ese momento va más allá del perdón, más allá de la restauración, más allá incluso del propósito. Él se revela. En esa intimidad silenciosa donde las palabras ya no alcanzan, el alma empieza a ver a Dios como nunca antes. No como una figura lejana que dicta reglas, sino como un padre que se acerca al polvo donde yaces, te mira con compasión y te levanta con dignidad. La experiencia de caer y volver con sinceridad no solo cambia tu camino, transforma tu visión. Porque ya no ves a Dios desde la altura de tu autosuficiencia, sino desde la profundidad de tu necesidad. Y desde allí, su gracia no se siente teórica, sino palpable. En ese momento el Evangelio deja de ser solo un mensaje para convertirse en respiración, sustento y esperanza. Es allí donde comprendes que seguir a Cristo no es un viaje desde la perfección hacia el premio, sino una caminata diaria sostenida por la fidelidad de aquel que nunca deja de esperarte. Este encuentro repetido con su misericordia produce algo que ninguna teoría puede enseñar: reverencia. Una reverencia real, no por miedo al castigo, sino por asombro ante tanto amor. No es temor servil,
es adoración consciente, porque cuando sabes cuántas veces pudiste haber sido desechado y no lo fuiste, cada día de gracia se vuelve un altar, cada paso adelante se convierte en una ofrenda, cada lucha superada en un testimonio silencioso de que Dios sigue obrando, aun cuando tú ya no sabías cómo pedir ayuda. Y lo más profundo es que en medio de ese proceso, el corazón aprende a amar a Dios por quien Él es, no solo por lo que puede darte. Aprendes a adorarlo cuando no tienes fuerzas, a buscarlo cuando no hay aplausos, a confiar cuando todavía no ves la victoria completa. Ese tipo de amor nace solo después del quebranto. Es un amor maduro, íntimo, eterno. Y ese amor, nacido del arrepentimiento sincero, es la evidencia más poderosa de que Dios no solo te ha perdonado, te ha transformado desde lo invisible. Porque lo que Dios hace cuando te arrepientes y pecas de nuevo no es simplemente devolverte al camino, es revelarte el corazón de un padre que, lejos de cansarse de ti, ha estado todo el tiempo esperando el momento exacto para abrazarte más fuerte que antes. Y es allí donde todo cambia. Ya no caminas con temor de caer, caminas con la certeza de que si vuelves a tropezar, Él volverá a encontrarte. Y esa certeza no te debilita, te fortalece.